cuando el trabajador incurre en las siguientes causales. O sea, ¿qué te dice acá? No te van a pagar indemnización ni desahucio cuando hagas esto. No te dices causal de despido o estoy loco. O sea, si revisan en la pantalla se van a dar cuenta, más adelante cuando estén revisando la ley van a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué hablamos de causales? El decreto 28699 ser causales de pérdida del pago de beneficios sociales, pasan a ser también causales de despido. O sea, no se sorprendan si revisan la ley del 39, etcétera, donde claramente no existen causales. Dicen, ¿cuánto han inventado? El 28699 es el que determina esta modificación. Ahora, ¿cuáles son estas causales? Vamos viendo una por una. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. ¿En qué situación se daría? Vamos a hacer un trabajo a continuación relacionado. Ustedes me van a decir en qué situación consideran un trabajador ha incurrido en un perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. A ver, si hay un trabajador en una fábrica, etcétera, que daña alguna maquinaria por evitar un accidente o porque por una falla del sistema, etcétera, podemos utilizar esta causal. Aquí habla, ¿no? Perjuicio material causado con intención, dice. Les estoy dando el panorama. Revelación de secretos industriales. ¿Qué es un secreto industrial? No sé, ustedes me dirán, pues, un plano, una una fórmula, una receta, etcétera, ¿no? A la fecha, señores, hay muchos otros elementos que pueden constituir revelación de secretos industriales. Know-how, lista de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me dirán ustedes en qué casos se dará una revelación de secreto industrial. Es muy cerrado, ¿no? Por eso les digo, se ha ido modificando esto con el tiempo, porque ahora hay patentes, una serie de situaciones que se tiene que registrar pues en diferentes tipos de instituciones nacionales o internacionales para acreditar que ese descubrimiento, ese sistema, tú lo has creado, ¿no? A través de patentes y otros. Ya me dirán en qué caso se puede dar. No sé, un fácil podríamos decir ahorita, que un funcionario trabajador de la Coca-Cola revele el secreto, la fórmula de la misma, ¿no? Por decirles algo. Omisión o imprudencia que afecte a la seguridad o higiene industrial. Hemos hablado la primera clase del artículo 46 de la Constitución. ¿Qué les dije, no? El artículo 46 dice, todo trabajador tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, y todo lo que hemos ido leyendo y explicando ese día. Entonces, ¿qué será pues la seguridad de higiene industrial? Ropa de trabajo, equipos de protección personal, señalética y demás, ¿no? ¿Qué es una omisión o imprudencia? Acá entra, vamos a aplicar lo que es el concepto, la definición de la etimología. Lean simplemente y me van a dar ejemplos. Cuando un trabajador incurriría en una omisión o imprudencia que afecta a la seguridad de higiene industrial. El inciso D ya no está vigente, por eso está con rojo. Si ustedes revisan normativas anteriores, obviamente, pues que aparece todavía, pero para eso nos estamos actualizando. No es causal de despido el inciso D. ¿Qué decía el inciso D? Decía, inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Desde 1949, esta causal, o bueno, dejó de ser causal el inciso D, ya no es causal. Y los que han leído la 1468 hace un momento, habla del abandono de trabajo, ¿verdad? Entonces, no puedes tú decir causal de despido por falta injustificada, no. Tienes que utilizar motivo de desvinculación por abandono de trabajo. Existe y puedes desvincular por abandono de trabajo. Lo que no implica que es una causal. Ahora, si tú te equivocas y dices causal de despido por abandono de trabajo, te van a rechazar. Porque es claro, el artículo 5 lo ha leído de la 1468, ¿verdad? Y dice solo podrá de, ya no es una causa. Listo. Incumplimiento total o parcial del convenio. Es un convenio. Está hablando del contrato, para no complicarnos mucho. Entonces, ¿dónde puedes incumplir con el contrato o con el convenio? Estimados, primera clase les he dicho que un contrato de trabajo debe cumplir con ciertas formalidades, ¿no? Ser escrito, refrendado, cumplir con el contenido mínimo, artículo 7 del decreto reglamentario, y también les he mencionado que debe tener cláusulas estratégicas, ¿no?
Por ejemplo, derechos, prohibiciones y obligaciones del trabajador. Para determinar un incumplimiento, tengo que determinar, pues, cuáles son los derechos, prohibiciones y obligaciones. Cuando incurre en una prohibición o incumple una obligación, ¿qué está haciendo el trabajador? Incurriendo en un incumplimiento del contrato. Ahora, para eso, obviamente, vamos a simular. Digamos que tienen un contrato ustedes, no sé, ¿qué sería un incumplimiento? Les ayudo. Que un trabajador llegue en estado de ebriedad. Esa sería una prohibición, ¿no? O una obligación llegar en horario y cumplir con los horarios en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. El F también está derogado, que era renuncia. O sea, es ridículo, ¿no? ¿Cuál es la causal de despido? Renuncia no es causal de despido, es renuncia. Entonces, antes la renuncia, cuando tú renunciabas, no te correspondía ni indemnización ni desahucio. Entonces, olvídense del F, ya no está vigente. Vámonos al inciso G, robo o hurto por parte del trabajador. ¿Uno de ustedes me puede explicar cuál es la diferencia entre robo y hurto? ¿O es lo mismo? En el Código Penal se establece diferencia en estos dos delitos. Es lo mismo robar. A ver quién se anima o quién conoce para poder. Dice robo o hurto, no dice que es lo mismo o maneja como sinónimos. Los tengo que saber el significado de los delitos para. ¿Es lo mismo robo que hurto? Adelante. Yo tengo entendido cuando se hace de manera violenta. En cambio, el hurto es lo contrario, ¿no? Que se pierde algo sin violencia. Correcto, lo Así. que la diferencia, ¿no? En una casa, una oficina, un domicilio, los candados, cortas las cadenas. También es cuando el delincuente te o con un arma punzocortante o con un arma con o me das o te mato, violencia, ¿no? Eso es no. Y el hurto, como decía Stephanie claramente, entras a hurtadillas a un lugar, es un celular en la mesa, no lastimas, no dañas, te lo llevas, ¿no? Entonces, ante el hurto o robo, el trabajador puede ser desvinculado. Ahora, hay un pequeño en esta causal. ¿Cuál es el pequeño problema? Ustedes, ¿quién es la única autoridad que persona ha incurrido en un delito? El presidente, el vicepresidente de la obrera boliviana, los tres miembros del Tribunal Constitucional. Termina que una persona en un delito. Ah, El juez. el juez, el proceso, hay un procedimiento penal, ¿no? Hay instancias, la denuncia, la querella, la imputación, la acusación, el juicio oral y demás vainas, ¿no? Esto llega a tardar años, estimados. Cuidado que he visto esto, es que realmente he visto procesos disciplinarios en algunas empresas que lo han despedido por robo, o sea, el tribunal determinó que lo ha hecho. Enséñame cómo se hace eso. Ustedes han creado autoridades que tienen mayores facultad que un juez, o el Ministerio de Trabajo, determinar si una persona incurrió. Ahí viene el problema de demostrar. En nuestra justicia, estos tardan de 3 a 4 años, ¿no? Entonces es una causal muy poco práctica de aplicar. Me están siguiendo. Pero igual me van a dar algún ejemplo, no sé, robo, se lo ha llevado la computadora, por decir. De cada causal, señores, en un Word van a hacer ejemplos de pérdidas. Este ejercicio nos va a ayudar después a redactar los contratos de trabajo en relación a prohibiciones y obligaciones. Nada en vano, no es por gastar tiempo, es para dotar de herramientas a ustedes. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice el artículo 16 de la Ley General. Después les voy a explicar con Chuy cómo Disculpe, demostrar por después favor. de la práctica. Disculpe que le interrumpa. Adelante. Ha habido un corte.
ha habido un corte cuando estaba explicando de los ejemplos que hay que hacer, no sé, no se entendió. Por favor, puede repetir. Claro que sí, con todo gusto, estimado Braulio. A ver, una pregunta. ¿Otras personas están con ese problema o tal vez es la conexión de Braulio? A ver, por favor, si me confirmen. No, doctor, ya Sí, varias doctor. veces se ha cortado. ¿Está cortando? Sí, doctor. Artículo 16, Braulio, lo que decía es lo siguiente. Vamos a hacer una práctica donde vamos a dar ejemplos de cuándo un trabajador incurriría en estas causales: perjuicio, revelación, omisión, incumplimiento, robo. Ya ustedes determinan, ¿no? Me dicen. Y esto les decía, nos va a servir también para poder redactar los contratos en cuanto a obligaciones, derechos y provisiones de los trabajadores. Claro, si sé lo que no tiene que cometer, voy a poder redactar correctamente cuáles son las provisiones o obligaciones. ¿Me entienden? Ahora pasamos al artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Fuera de estas causales que estamos leyendo, hay una causal perdida en una ley que no está, que no se aplica tampoco, porque igual legislan por legislar. ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha trabajado en la banca entre los participantes que están conectados ahora? Por favor, si alguien ha trabajado en la banca, me dice. Siempre hay alguien que ha trabajado en la banca, en algún banco, institución financiera. Ya, a ver, después les voy a, para que busquen eso más. Hay una causal, les cuento, que dice claramente que el trabajador podrá ser desvinculado cuando incurra en ninguna de estas. Está en la ley de servicios financieros. Van a entrar y van a buscar, es cuando se casan dos trabajadores en una institución financiera. Por conflictos de intereses, tienen varias explicaciones totalmente válidas, pero no es una causal. Y cuando quieren despedir, lo que corresponde es que les rechace. Para eso han leído ustedes la 1468, artículo 5. Dice, el trabajador que incurra en el 16 y el 9 no habla de la ley de servicios financieros, ¿verdad? No me estoy inventando. Entonces, algunos empleadores de este sector pretendían desvincular con esta causa, les decían, no, no les ven bien. Ahí está, pero es una ley que el rango normativo y sus abogadotes, ¿no? Y después se han incorporado. Y les digo con sentido. Hay que saber interpretar las normas. Bueno, vámonos con el artículo 9 que tiene el mismo efecto, ha sido modificado por el decreto 28699, y ver que complementa algunas causales, o sea, o las amplifica, por decir algo. El primero dice perjuicio material causado con intención en las máquinas, productos o mercaderías. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Me van a dar ejemplos. ¿Qué decía el artículo 16? Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Punto. El artículo 9 del decreto reglamentario amplía perjuicio material causado con intención, máquinas, productos o mercaderías. Un mayor espectro. El B, revelación de secretos industriales, lo mismo. Ahí quiero que sean creativos, ya les he dicho, patentes, recetas, fórmulas, know-how, listas de clientes, ya verán ustedes. C, omisiones, imprudencias que afecten a la ley de higiene, o perdón, a la higiene y a la seguridad industrial. Lo mismo, no ha cambiado, y ya vienen los cambios más trascendentales. D, incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno de la empresa. Decía convenio, ¿no? Ahora amplía, que es lo mismo si quieren, convenio o contrato de trabajo y reglamento interno. Les dije, para tener una buena administración de recursos humanos, tenemos que contar con un buen contrato de trabajo bien redactado, un reglamento interno de trabajo. ¿Y qué nos importa que el ministerio no homologue igualito? Podemos aplicar o implementar un buen manual de funciones, un buen código de ética, y van a ver con eso, todo va a andar bien. Y si un trabajador vulnera estos documentos, ¿qué es? Incumplimiento de contrato. ¿Qué? Abuso de confianza. ¿Qué es abuso de confianza? Ha llegado tarde, ¿no? Eso no es abuso de confianza. ¿Qué es abuso de confianza? Es un delito, por si acaso, también que tenemos que demostrar en la vía penal. Les recomiendo que durante la práctica entren al Código Penal y lean qué es abuso de confianza. Les voy a dar dos ejemplos. Uno así bien ridículo, ¿no? Abuso de confianza es cuando te confieren un vehículo para que te transportes en actividades propias de laborales de la empresa, pero con el GPS detectaron, tú sabes que tiene GPS, habías estado en Villa Tunari el sábado con toda tu familia, ¿no? Abuso de confianza. Te han dado ese vehículo para una actividad concreta y tú te lo estás utilizando en temas personales. Pero otra, igual muy interesante, esto detectamos en una empresa ya hace unos 10 años atrás. Era un contable que, o sea, para aclarar, no que robaba nada, ni hurtaba, no, no, no iba por ahí. ¿Saben qué hacía? Los ingresos de esta empresa por semana eran
fuertes, ¿no? Estoy hablando de 100 mil dólares o más. Lo que es esta persona, lo que recibía lo depositaba a su cuenta, ¿no? Entonces, cuando entraba la siguiente semana, lo que estaba en su cuenta depositaba. Entonces, nunca, o sea, es como que si no, nunca había un faltante y tampoco se gastaba ni un centavo. Lo que generaba era que en su cuenta particular, años, generaba intereses, obviamente, a su beneficio, que siempre estaba llena esa cuenta. Lo único que hacía era mover. Y bueno, se detecta esto, el qué hacer y demás, y era totalmente pues un abuso de confianza. Se lo llegan a desvincular. O alguna persona que puede ingresar o modificar algún sistema, algo en la empresa a efecto de beneficiarse. No sé, por ejemplo, una fábrica de cemento, les estoy hablando. Le entregan, estoy inventando, ni sé, la bolsa cuesta 50 bolivianos en planta y en agencia en la ciudad te cuesta 60, ¿no? Entonces, lo que hacía esta persona sí entregar en agencia, pero hacía figurar la entrega como en planta. Y de esos 20 pesos de diferencia, si quieren que había, esa la agarraba la mitad, ¿me entienden? Entonces vulnera la confianza del empleador y se beneficia ilegalmente. Y son muchos ejemplos que seguramente ustedes van a poder buscar también. Robo, hurto por el trabajador, ya hemos aclarado, entonces se adiciona el abuso de confianza. Recomendación para hacer la práctica: busquen el código penal, inteligencia artificial, sus conocimientos. ¿Qué es abuso de confianza? Cuando se da, entendiendo, van corroborando esta situación. Vamos con la causal más rara de todas. Inciso H, les diría por 5 puntos, pero no funciona así. O mañana no se conectan 15 minutos. A ver, ¿qué son las vías de hecho? Cuando un trabajador incurre en la causal de despido de vías de hecho. Tengan cuidado cuando entren igual al internet. Eh, existe vías de hecho también en la parte administrativa. Es otra cosa. Si quieren más seguros, pongan vías de hecho laboral. ¿Alguien me dice que es incurrir en vías de hecho? Nadie. A ver, vías de hecho, señores, es cuando un trabajador agrede a otro. Golpes, empujones, etcétera. Eh, ¿Cómo podemos demostrar? Lo recomendable en este caso, si le ha generado algún tipo de lesión, médico forense, ¿no? Días de incapacidad se llama. ¿Sí? ¿Incapacidades? No me acuerdo. Los forenses determinan, ¿no? Como no son bajas, no son incapacidades. Días de creo que incapacidad, 2, 3 días, ¿no? Lo que me llama la atención en la parte penal, revisando los expedientes, eh, cuando en este tema de violencia contra la mujer, por ejemplo, o sea, por si acaso, sí, considero que tiene que haber una norma de protección, tiene que haber educación, respeto, lo que quieran, igualdad, siempre partido de eso, pero esa ley realmente es deplorable, ¿no? ¿Por qué les digo? He visto que se ha llegado a acusar e imputar a personas por el tema de una equimosis, de Moret, si quieren, del tamaño de una moneda de 50 centavos. Alguien dirá, pero doctor, ¿esa es una agresión? Sí, tienes razón, pero ¿qué pasa si en un forcejeo se ha chocado con la pared? O sea, los forenses dicen, hay objeto contundente, puede ser un golpe, o puede ser que se ha chocado, o puede ser la divinidad, así son de subjetivos, ¿no? Estoy siendo irónico de nuevo. Entonces, pero llegar a un proceso por eso, entonces no entiendo, ¿no? Entonces, por eso les digo, este profesional tendría que ser el que determine que ha existido una lesión y ya tienes una prueba para poder llegar a desvincular, ¿no? Esas son las vías de hecho. Ahora, puede inclusive llegar a lo penal. Hay algunos delitos que están en el Código Penal, son lesiones graves, gravísimas. Hay otro que es intento o homicidio por riña, ya no me acuerdo bien. Código Penal hace años que no veo. Entonces se puede terminar en el tema penal también. Y ahí sí tendrías que ir a la lógica de el juez determine. Pero con el examen forense se podría direccionar a una desvinculación por las vías de hecho. Agresiones entre trabajadores, golpes, etcétera, ¿no? Por si acaso. Inclusive he encontrado jurisprudencia en Colombia, que lo pueden aplicar, es fácil de buscar, no es ciencia eso, que dice que la agresión de un trabajador a un cliente también se puede considerar como vías de hecho, como dato, les digo así, tirando al aire para que también tengan mayores elementos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las vías de hecho. Injuria, es un delito también que está en el Código Penal, delitos contra el honor, se llama injuria, calumnia, difamación. En este caso, la injuria son insultos, ¿no? Que un trabajador al otro le diga,
O sea, si le dice negrito, gordito, hay que entender la motivación. Ahora se le dice retrasado, o le dice hijo de tal, o no sé, etcétera. Ahí sí se puede interpretar como injuria. Pero la forma de probar, señores, es un proceso penal, ¿no? Es un delito contra el honor, vuelvo a repetir. Si quieren, búsquenlo. Fácil el ejemplo para el trabajo. Hijo de ese sería la injuria, ¿no? Pero denle contexto un poquito para que la práctica sea realmente positiva. La conducta inmoral en el trabajo. Esta es una de las causales igual más subjetivas y complejas y que tengan mucho cuidado al utilizar. Voy a tal vez darles mucha información acá, pero amerita explicar esta situación. ¿Qué es moral y qué es inmoral? Depende mucho de las creencias que pueda tener una persona, incluso hasta religiosas, ¿no? Creo que los judíos no comen cerdo. ¿Por qué será? No sé. Los mormones creo que no toman café. Hay otra gente que, no sé, le quema que los viernes de cada mes guay, piensan que con eso les va a ir bien. O sea, hay costumbres tan raras en este planeta. Entonces, ahí viene la complejidad de interpretar el tema de la conducta moral o inmoral, ¿no? Para ustedes, por ejemplo, ¿qué sería moral o inmoral? Y algunas veces me dicen, doctor, que vaya el trabajador ebrio, inmoral. No, no es inmoral, es una contravención relacionada a la seguridad. ¿Qué pasa? El borrachito va así, mil perdones, disculpe, va a casa y se duerme. ¿Dónde sale inmoralidad? Para poder hacer un trabajador y que se desnude y empiece a mostrar sus partes íntimas a otras personas, ya ahí podríamos todavía entrar en eso, ¿no? Por eso, es subjetivo. Vamos con un ejemplo, el tema de la infidelidad. Hay una palabra que se utilizaba legalmente, el adulterio, adulterio. Antes, señores, era una causal, era un delito antes, un delito penal en nuestra legislación boliviana. Busquen, delito, la infidelidad o el adulterio. Después pierde, si quieren, gravedad y se vuelve una causal de divorcio. Y finalmente ahora es una estadística, ¿no? Porque ya ni siquiera es causal en la ley de las familias, el código de las familias. Esas normativas espero que vayan cambiando con el tiempo. Entonces, a eso quiero llegar un poco. Los tiempos, la cultura, la religión genera que lo moral o inmoral vaya yendo como un péndulo, ¿no? Por ejemplo, con el tema que les estoy hablando del adulterio. No, lo mismo con otras situaciones o creencias religiosas y demás. Entonces, ¿alguien me dice qué sería una conducta inmoral en el trabajo? Bueno, les voy a contar una historia. Que igual un cliente quería desvincular a un trabajador y según ellos la tenían clarísimo, ¿no? Es una conducta inmoral, lo vamos a despedir, doctor, ayúdenos. ¿Qué ha pasado? Carnaval, una chaya, fiesta, lo que nos encanta, y estaban bebiendo en la empresa, sí, pero no un brindis con una cervecita, un vino, un champán, no sé, o sea, farra, chupa, ¿no? Sí, sexo por derecha y demás. Bueno, ya entrando en la noche habían varias personas ebrias. Era las oficinas y tenía un garaje grande atrás y había como una gruta, no sé, fuente, llamen lo que quieran. Y había una imagen de una virgen, no sé qué virgen, pero era una imagen, ¿ya? Entonces ven las cámaras un borrachín que desde la primera vez que vi el video no se notaba intencionalidad de ir a profanar o faltar al respeto a la imagen, ¿no? Su mala suerte o no sé, va y justo orina en la gruta. Alguien ve, ay Dios mío, no se hace un escandalete y quieren despedir por faltar al respeto a una imagen religiosa que muchas personas respetan. Perfecto. Me dicen, lo podemos desvincular por esto, les digo, a ver un ratito, veremos las grabaciones, etcétera. Y mi respuesta emerge. ¿Qué consideran ustedes? ¿Sería una conducta inmoral o no? Por más de que haya habido intencionalidad en atentar, vamos a decir, contra esa imagen. Eso no es. ¿Qué dice? ¿Alguna opinión? Osvaldo. Sería desde el punto de vista de diferentes personas, ¿no? Doctor, pero así como manda la ley, no sería la intención con que lo ha hecho. Prácticamente, según lo que relata, no estaba consciente la persona, entonces no hay motivos. Está bien, Osvaldo, un elemento es lo que les he dicho, parecía que no había intención, pero dos, señores.
Nuestro Estado es laico, ¿no? No es como Irán, la mujer no se pone el velo y hay que quemarla viva, ¿no? O sea, religiones particulares por no decir nada. O los israelitas que se entran a Palestina y por su religión matan niños, ¿no? Otras culturas, pero en Bolivia somos un Estado laico. ¿Alguien podría decir que eso sea un delito, o sea, un hecho inmoral? Miren, otro elemento, la intencionalidad, que somos un Estado laico y demás situaciones, ¿no? Entonces, por ende, señores, es bien complicado de interpretar este tipo de situaciones, sobre todo en un país con las costumbres que tenemos, ¿no? Ahora, para otra persona, para la señorita o la señora Marta, esto es pues para la hoguera, deberían quemarlo vivo, ¿no? Pero nosotros, abogados o administradores de recursos humanos, tenemos que realmente discernir y ver si se aplica en algún tipo penal, administrativo, contravención. Para mí, para nada. Ahora, hay otras conductas, ya les estoy aquí ayudando con la tarea, pero obviamente, si ustedes buscan otros, sería interesante. He llegado a desvincular por dos situaciones, ¿no? Bueno, tres situaciones. Trabajadores que constantemente veían pornografía en sus computadoras, ¿no? En horarios de trabajo. Pero no me refiero a pornografía de una muchacha que está en la playa haciendo toples, ¿no? O sea, pornografía dura. Entonces, obviamente que ahora yo no voy a criticar decir que es malo o bueno, si alguien quiere verte en toda tu libertad, la cosa es los momentos y ambientes propicios, ¿no? Y un ambiente laboral obviamente que no es. Ahora eso que vea una persona, otra, una mujer, una compañera de trabajo o otras personas sensibles, podremos aplicar, ¿no? Entonces, si hay una reincidencia, podríamos considerar como una conducta inmoral que se vayan viendo este tipo de situaciones. Otra, que se mantengan relaciones sexuales en ambientes de la empresa, en horarios laborales. De la misma manera, es una conducta totalmente normal entre parejas, que no les digo, tiene horarios y lugares donde se tiene que realizar, ¿no? Hay otros que no corresponden. Finalmente, un tercero que les puedo dar, o sea, se sorprendió un trabajador igual masturbándose en horarios de oficina, en su oficina, ¿no? Igual, miren, estas situaciones sí podemos nosotros direccionar o interpretar como conductas inmorales. Tenemos antecedentes, no sé, los informáticos te pueden decir en qué horas entraba, qué páginas te estaban haciendo, hay cámaras, testigos y muchas situaciones que podemos demostrar. Pero la línea es delgada. Entonces, temas religiosos o el ebrio, ¿no? Muchas personas consideran que un borracho es un inmoral. Tal vez sea grotesco, grosero, no sé qué palabra utilizar, no es agradable a una persona que está así o está babeando, ¿no? Está con el pantalón mal cerrado. Sí, pero no es una conducta moral per se como tal. Entonces, ahí tal vez van a tener un problema ustedes en determinar fuera de los tres ejemplos. Eso les digo estos ejemplos porque he podido viabilizarlos en el Ministerio de Trabajo. Y después, supongo que por vergüenza u otros desaparecieron. Abandono en masa de trabajo, del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la huelga? Les he dicho que tiene que seguir un procedimiento, ¿verdad? Tiene que haber una conciliación, tiene que haber pliegos, tiene que haber un arbitraje, y cuando falla absolutamente todo, recién se puede ingresar al tema de la huelga. Si esa huelga es declarada ilegal y no se ha cumplido, se interpreta como abandono en masa del trabajo. Entonces es como abandono de trabajo, ¿no? Te despiden por entrar en una huelga totalmente ilegal. Ahí están las causales. Ahora, si se dan cuenta, la importancia de entender las mismas, porque esto tienen que poner ustedes en los contratos, tienen que explicar a los trabajadores y cuando se incurra, ya tienen que saber qué hacer. Para poder despedir, ya les he dicho, hay que ver a través de la 1468 que han leído, a través de procesos disciplinarios que tienen que seguir, cumplir y respetar el debido proceso, pero tenemos que entender primero qué son las causales. Si se dan cuenta, acá no hay causal de reestructuración, esas son otras que vamos a ir analizando más adelante que se llaman causales jurisprudenciales. Otro mundo, otro tema, otro procedimiento, otra modalidad. En primera instancia están las previstas por la normativa laboral, con las aclaraciones que el D y el F están derogados y también en el artículo 9 hay algunas que ya no las he puesto ni siquiera. Entonces, las que les estoy proporcionando en esta presentación, si quieren, sáquenle una fotito en este momento, una captura de pantalla para hacer sus trabajos. Artículo 16, causales vigentes. Artículo 9, causales vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto vamos a hacer el trabajo, vamos a avanzar un poquito más.
tipo 9 y 10 vamos a ingresar hasta las 10 y de la misma manera al correo me mandan en un Word. ¿Cuál es la práctica? Vuelvo a repetir. Aquí están las causales. ¿Qué tiene que hacer el participante? Artículo 16, inciso A, perjuicio material. Los ejemplos que considero que el trabajador incurre en las siguientes son los siguientes. Pongan, señores, mínimo dos, máximo lo que quieran. De eso depende, también les he dicho, la creatividad y la nota, ¿no? Revelación del secreto industrial, ya les he dado el chanchullo, les he dicho, parte, no solo es revelación, busquen. Puede ser revelación de fórmulas, de recetas, de patentes, de planos, listas de clientes, ya lo que vayan viendo. Tiene una característica, esto me olvidaba, para que tú digas que es tu invención, que es tu creación, es tu receta, tu patente, tiene que estar registrado. En Bolivia hay una institución que se llama SENAPI, ¿no? Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, creo que se llama. Y hay otras instituciones internacionales también que hacen lo mismo. Los Carcas, ¿se acuerdan? Que ganaron el juicio de la lambada, etcétera. Llorando se fue la canción original, pero no sé por qué lo han escrito en el SENAPI, porque ni siquiera ve SENAPI esa época. Ellos se registraron en Alemania, creo, en una Senapia alemán, para entender. Y miren, ¿no? Entonces el efecto que ha tenido, los dividendos hasta ahorita siguen, o los ingresos siguen percibiendo, porque no solo ha sido Tahoma, se llamaba el grupo, ¿no? Jennifer López, hay un calvo reggaetonero que igual canta lo mismo, etcétera, han ido beneficiándolos precisamente por cuidar esta situación del tema de revelación de secretos industriales. Entonces, para que pueda ser exigido, a eso me iba, tiene que estar registrado para poder ser oponible a terceros, ¿ya? Omisiones e imprudencias, aquí entra al internet o lo que tú has visto, hay cientos de ejemplos, incumplimiento total o parcial del convenio, cientos de ejemplos, robo y hurto del trabajador, cientos de ejemplos, y bueno, corroborado por las otras causales, ¿de acuerdo? Entonces, y pueden bajar al final la ley del trabajo, el decreto reglamentario y echarle una revisada. Bueno, ahí está, ahí para que vean lo interesante que es este tema. Vamos a continuar con nuestra. Vamos a terminar con el preaviso. A ver, digo existía porque ha sido declarado inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Decía, decía, el contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo, realización de obra o servicio. ¿De acuerdo? En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra conforme a las siguientes reglas. Esto también ha sido modificado. Bueno, les explico más rápidamente. Cuando un empleador quería despedir a un trabajador antes, no necesitabas que incurra en causales, ni mucho menos. Había cierta flexibilización. Era una estabilidad laboral relativa, si quiere. El empleador comunicaba al trabajador y le decía, Carlitos, te voy a despedir, no tengo ninguna causal, por eso te estoy comunicando con 90 días de anticipación para que te vayas con trabajo, no tengas problemas económicos, ¿de acuerdo? Carlitos, ya, pues, ni modo, decía, ¿no? Entonces buscaba uno un trabajito y listo, ¿no? En esos 90 días. Incluso la norma indicaba que le tenías que dar una hora libre al día. Carlitos, pues se voy a buscar su trabajo, ¿no? Cuando el empleador incumplía con este plazo y te despedía intempestivamente, o sea, te decía, estás despedido, pero ni preaviso me has dado, ¿qué me importa? Andate, te pagaba tu desahucio. Esa era la multa o compensación que existía. Eso estaba establecido en el artículo 2. También había otro preaviso, era el preaviso del trabajador al empleador. Cuando un trabajador quería renunciar, el artículo 12 de la Ley General decía, oye, trabajador, tú puedes renunciar el momento que te dé la gana, pero tienes que cumplir con una condición. Tienes que avisar a tu empleador que vas a renunciar con un plazo mínimo de 30 días. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto? O sea, los que conocen este tema saben que si un trabajador de buenas a primeras se va, te va a generar problemas. Imagínate que tu abogado está en proceso y demás, en una apelación desaparece y te perjudica. ¿Qué haces? ¿No? Vas a otro, puedes contratar, sí, evidentemente, pretendía en un día valer todo el expediente y sacar conclusiones. En las películas nomás es eso, ¿no? 20 expedientes, supuestamente no duerme ni un segundo, al día siguiente hecho al dormido, 3 líneas y gana el juicio. No es así, es recontra complejo, ¿no? Pues precisamente por estas situaciones es que es perjudicial. O tu contable están preparando el balance y renuncia, ya no voy a ir a trabajar. O sea, lo interesante era que este plazo obligaba a una responsabilidad de nuestros trabajadores. Yo te avisaba con 30 días y tu empleador, en esos 30 días obviamente ya te pedía informes, tus pendientes, entrega de activo. Y cuando llegaba el último día, todo estaba saneado, se saludaban y no pasaba nada, ¿no? Pero si es así, de la noche a la mañana te perjudica.
Entonces era algo totalmente prudente. Y si no cumplías con estos 30 días, de tu finiquito final te descontaban un sueldo. O sea, no sé, tu promedio es 12.000, ponte, ¿ya? Promedio indemnizable. Y tu finiquito son 112.000 bolivianos. Entonces te pagaban 100, te descontaban 2. Es un monto significativo, generaba una disciplina al momento de la renuncia de los trabajadores. Esto establecía el preaviso. Ahora, en el 2006, con el 28699, cuando este decreto dice nadie puede ser desvinculado a no ser que incurra en una causal, creo que no tenemos que ser iluminados para darnos cuenta que ese preaviso ya no estaba, no se aplicaba. No puedo decir no estaba vigente, derogado, abrogado o enervado porque no lo estaba. Simplemente ya no tenía vigencia. Pero algunos colegas y del Tribunal Constitucional, señores, utilizando esto que estaba vigente, decían, sí, 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 hay estabilidad laboral reforzada, todo, pero si en el contrato se establecía el preaviso, entonces válido, o sea, macanas hablaban. Y son procesos grandes, ¿no? Petrobras y demás. Ya saben cómo funciona lastimosamente la justicia. Luego, había algún tipo de interés y el juez, el vocal en su momento, se las ideaba para irse por la derecha o por la izquierda. Bueno, esto desde el 2006 genera susceptibilidad por parte de trabajadores. Incluso el mismo ministerio reclama, ¿no? Y dice, oye, el 28699 es claro, ahora la Constitución del 2009 habla de la estabilidad y la movilidad, de la estabilidad laboral absoluta, todo ya no está vigente, sí, sí, no está vigente, pero siguen saliendo algunas sentencias basándose en esto. Entonces, finalmente, el 2017, el 24 de marzo, se emite la sentencia constitucional 9, que declara la inconstitucionalidad, aquí está, por tanto, declara la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Ahora, aquí hay un error que reparo, a ver si me están siguiendo. ¿Por qué? Yo coincido plenamente que el preaviso del empleador al trabajador ya no estaba vigente. Entonces, bueno, y con todas estas malas interpretaciones, bien que le han metido un amparo constitucional, que el Tribunal Constitucional, ¿saben qué debió decir? Debió decir, se declara la inconstitucionalidad del artículo 12 referente al preaviso del empleador al trabajador, quedando vigente las otras partes del artículo. ¿Cuáles son las otras partes? Los tipos de contrato y el preaviso del trabajador al empleador en cuanto a la renuncia. Pero señores comodones matan la totalidad del artículo y sumen en total indefensión a los empleadores. Al 2026 el trabajador puede renunciar en el momento que le dé la gana y no hay ningún tipo de sanción. Es más, por WhatsApp. Yo no voy a trabajar mañana, listo, chao, gracias. Y tú tienes que pagar todos los beneficios. No hay ninguna sanción, no les retienes absolutamente nada. ¿Qué les parece? A mí me parece un despropósito. Espero que con el tiempo esto también se analice y se vaya cambiando de todas las barbaridades que ha hecho el Tribunal Constitucional y espero que en algún momento también se lo sancione, ¿no? Entonces, ahí viene la aclaración del artículo 12, ya no existe. Ha sido declarado inconstitucional. El trabajador puede renunciar en el momento que le dé la gana. El empleador se supone que no puede despedir por todo abundantemente explicado y alguien dirá, doctor, y en el tema de los contratos, ya no hay contratos tampoco porque el artículo 12 se declaró inconstitucional. No, hay norma supletoria. Tenemos un decreto ley de 1979 que más bien determina o detalla los tipos de contratos laborales que se puedan aplicar en Bolivia. Aparte de la Ley General de Trabajo, son los 5 que les dije, indefinido, obra, plazo fijo, temporada y aprendizaje. Entonces, esa es la triste historia que les quería comunicar, comentar para que también puedan ustedes conocer este aspecto. Ahora, ¿cómo podemos subsanar? En mis contratos, que alguna vez el ministerio me ha observado, le pongo, el trabajador tendrá que estará obligado, perdón, a comunicar su renuncia en un plazo razonable de 15 días de poner, no poner sanciones, nada. Después el ministerio no puede ponernos, ¿y por qué no puedo poner? No estoy poniendo que voy a sancionar, simplemente estoy anunciando que en un plazo razonable. Algunas veces han dejado pasar, otras no, y es así como funciona. Por lo menos el trabajador lee. Yo creo que la mayor parte de los trabajadores es gente consciente, entonces que no va a querer perjudicar a su empleador. Entonces va a leer y va a decir, ah, tengo un plazo, voy a comunicar. Ya no pondré los 30 días que decía la norma, me pondré 15. No hay formas. Puedes ponerlo en tu contrato como una obligación, puedes ponerlo en tu reglamento interno o al final en un comunicado y cada año les das para que puedan llegar a recordar. Entonces, esos son los pormenores del preaviso que ha sido declarado inconstitucional. Estimados, ahora antes de entrar en la práctica, ¿alguna consulta? Lo mismo, al mismo correo del otro día, me envían hasta las 12 de hoy.
Y artículo 16, causal, ejemplo, causal, ejemplo, causal, ejemplo. Artículo 9, causal, ejemplo, causal, ejemplo. Y van a entrar, por favor, a la ley de servicios financieros y me van a identificar esa causal de despido. Para que no estén dando vueltas mucho, está relacionado cuando en una institución financiera dos personas tienen una relación sentimental y se llegan a casar, una de ellas tiene que irse. Eso dice la normativa y para nada es aplicable. Ahora, en ese caso no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. El ambiente de trabajo no es un ambiente de amistad ni de relaciones sentimentales. ¿Por qué? Por el conflicto de intereses. O sea, si tú eres, ponte, no sé, el auditor de la empresa y tu pareja es la cajera y se ha perdido una platita, ¿la vas a acusar o es tu amada? Conflicto de intereses. No es porque odiamos el amor o somos verticales o somos crueles. No, simple lógica que se tiene que ir aplicando. ¿Alguna consulta, estimados, antes de empezar? Espero que estos silencios